Ondas del Meta ha venido hasta Tania a conocer las cifras de lo que fue la producción en el segundo trimestre de 2025. Esas importantes cifras nos dan un panorama de qué ha pasado con la economía a nivel nacional. Muchísimas gracias por venir hasta acá y escuchar que tenemos clase. Estas cifras, ¿qué nos dicen? ¿En qué están? ¿Cómo le fue a la economía del país en el segundo trimestre? Bien, este segundo trimestre vemos un crecimiento de 2,1%. Ese 2,1% estuvo jalonado sobre todo por comercio y reparación, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida. Es muy importante recalcar, todo tipo de comercio estuvo creciendo, comercio por mayor, comercio por menor, las dos ramas estuvieron creciendo, un aporte de un punto porcentual precisamente de toda esta rama de actividad económica. Transporte, almacenamiento, también tenemos transporte aéreo creciente, transporte terrestre, incluso transporte por aguas también estuvo creciendo, transporte por tuberías. Vemos aquí también todo lo asociado precisamente con encadenamientos, el almacenamiento también estuvo creciendo en reportes positivos, alojamiento y servicios de comida, sobre todo por servicios de comida, los restaurantes, las comidas ya preparadas, las cafeterías. Todo esto estuvo muy dinámico durante este segundo trimestre. ¿Se puede decir que la economía se impulsa por el comercio? La economía está siendo impulsada en este segundo trimestre por el comercio. ¿Y puede estar llevando un impulso a las demás actividades? El caso de industria creo que fue el 1. Está creciendo casi al 1, tenemos un crecimiento de 0,9%, un aporte de 0,1 punto porcentual en la industria manufacturera. Allí tenemos que tener en cuenta que está compuesta por muchas subramas de la industria manufacturera. Pero ¿qué es lo que más está jalonando en la industria? Todo lo que tiene que ver con las carnes procesadas, ¿no? El procesamiento de alimentos, ¿cierto? Sí, pero sobre todo de carnes. Y que va después al tema del comercio. Claro, esto luego llega al comercio, porque aquí tenemos procesamiento y conservación de todo tipo de carnes, bovinos, bufalinos, porcinos, de aves, las de pescados, crustáceos y todos los marítimos también, que son el 7,2%, un aporte de 0,6%. Le siguió la fabricación de productos minerales no metálicos, eso es 4,9, un aporte de 0,4. Ahí estarían como los empaques, ¿cierto? Se podrían entender temas. Ahí tenemos sobre todo el vidrio. El vidrio. Entonces, este es un insumo que se comporta de una manera que está creciendo, que está jalonando este rubro en particular. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con confecciones. Preparación, hilatura, tejeduría, acabado de productos textiles, fabricación de otros productos textiles y la confección de prendas de vestir. Ya lleva 2 trimestres en positivo, en este segundo en particular 5,4, un aporte de 0,4 puntos porcentuales. Entonces se puede decir que el comercio, por conjetura, parece ser que está llevando un impulso a lo que es la industria. Sí, y de nuevo vemos 2 trimestres, estos 2 primeros trimestres del año, vemos que el comercio está teniendo un crecimiento muy dinámico, tanto al por menor como al por mayor. ¿Vemos la agricultura también creció? Sí, la agricultura es el segundo en aporte para este segundo trimestre del 2025. Tiene un aporte de 3,8 puntos porcentuales. Tenemos allí que los cultivos agrícolas, tanto transitorios como permanentes, están creciendo al 5,3%, un aporte de 3,4 puntos porcentuales de esos 3,8. Y ahí encontramos el arroz, Ahí encontramos flores y varias frutas que también están jalonando aquí en este crecimiento. Le sigue la ganadería, y esto también es muy importante, ya no solamente este último trimestre, sino también ya lleva varios trimestres creciendo, 8,1% en particular en este trimestre, un aporte de 1,7 y allí todo tipo de ganadería, bovina, bufalina, de aves de corral, cerdos, todos creciendo, y la leche también creciendo de una manera importante. Pesca y acuicultura, 25%, vemos un incremento, sale del negativo que teníamos hace un año, aporta 0,8 puntos porcentuales. Silvicultura y extracción de madera, 0,7, aporta 0,02. Y el único en negativo, cultivos permanentes de café. Que tenía un mejor desempeño el año pasado, ¿cierto? Que cerró el año pasado, en el último trimestre, con un buen desempeño, pero aquí lo que estamos viendo es también un cambio que se está dando precisamente por ese aumento en los precios internacionales del café, están viendo unos máximos históricos que son muy buenos, y entonces están sacando todas las reservas que había de café. Es parte del ciclo, sabemos que ahorita se viene
la segunda etapa de recolección en el país en octubre. Entonces, pues todo esto hace parte de lo que pasa con los cultivos, es parte de esos ciclos. El entretenimiento, esas actividades artísticas Sí. y que te generan esas, ¿cómo les fueron? Actividades artísticas y entretenimiento, actividades de los hogares, un crecimiento de 7,5, sigue estando dinámico, pero ya no vemos los niveles que llegamos a ver, incluso en pandemia, cuando crecieron tan rápidamente, que traíamos hace un año era 10,9, sigue siendo muy dinámico, sigue estando jalonado por los juegos de azar, y allí es donde estamos viendo este aporte de 0,3 puntos porcentuales. Vemos un resultado muy positivo de la economía, en tres actividades, como le habíamos mencionado, agricultura, comercio y también lo que es entretenimiento. Hay algo que se está dando en discusión, que es el cambio del año base. ¿En qué consiste? ¿En qué va esta discusión? Tú lo estás liderando, el por qué se justifica, por qué siguen siendo válidas las metodologías. No, muchas gracias por tu pregunta, porque el cambio de año base es un proyecto fundamental que seguimos las instituciones nacionales de estadística o los fines del mundo entero, porque lo que hacemos es una actualización de conceptos, de definiciones y de clasificaciones siguiendo las últimas recomendaciones y estándares internacionales. Por eso hemos aceptado este reto y desde el DANE lo estamos haciendo. Resulta que hacía 10 años no se hacía, entonces este es el momento, siguiendo esos lineamientos internacionales, justo para asumir este gran reto. Lo que vamos a tener es que vamos a seguir todos esos nuevos estándares que te estaba mencionando, como el SCN recientemente publicado en 2025, cuando yo comencé hoy la rueda de prensa hablaba del SCN 2008, ahora pasamos al SCN 2025. Sistema de Cuentas Nacionales. Claro, SCN, que es los ministerios y que tiene que ser una coordinación. Ese es un manual de cómo deberíamos estar midiendo el sistema de cuentas nacionales. Recordemos que el PIB sale precisamente de la fabricación de estos distintos lineamientos. El sistema de cuentas nacionales es el que nos da como esa gran contabilidad nacional. Entonces recordemos que esta cifra del PIB se arma a partir de varias cositas. Una de ellas es ese sistema de cuentas nacionales, que es esa gran contabilidad nacional. Esto es y cambia la forma de con otros actores. Esto tiene que ser, sin duda alguna, de esa manera. El DANE, recordemos que acoge siempre esos lineamientos internacionales. Salió este nuevo SCN 2025, recién salido del horno. Traíamos uno que ya estaba desactualizado. ¿Y cómo se escriben estos lineamientos? Por mesas muy amplias, muy grandes, técnicos, académicos, expertos, fines del mundo entero que se sienten a debatir cómo debemos actualizar esto, y finalmente Naciones Unidas saca estos compendios. Muy importante esta información, porque esto pues cambiará un poco la manera en que se obtienen estos resultados en una vigencia también pues internacional, acorde con unos lineamientos. Mucha gente a veces, cuando se encuentra con las cifras del DANE, las ponen en duda. ¿Qué respuesta tiene la entidad frente a esas dudas que se generan? Pues no, el Banco de la República no se ha pronunciado, tampoco centros de pensamiento se pronuncian, tampoco los investigadores de los bancos, pero sí la opinión pública en algunas ocasiones o la ciudadanía en general. Esto de poner en duda cuál es esa respuesta por parte de la entidad a estas cifras que pues vivimos la cotidianidad en cuanto a su actualización y finalmente pues a la revelación que hacen. Bien, pues aquí sencillamente recalcarles lo que he dicho en esta rueda de prensa y en muchos otros espacios, es que a partir de la ley 2335, que pues yo misma pasé para que así sea en la entidad, el DANE se acoge, adopta y adapta esos lineamientos, buenas prácticas y estándares internacionales. De los organismos. Claro, Fondo Monetario, Naciones Unidas, OCDE, Banco Mundial, todos ellos son los que el DANE acoge, y así es como nosotros producimos la información. Entonces tenemos no solamente que seguir esos lineamientos, sino que lo venimos haciendo hace muchos años, ahora por orden de ley, y además no solo eso, el DANE cuenta con un gran reconocimiento internacional. En este momento hemos sido muy bien calificados en una nota Ipsos del Banco Mundial como uno de los institutos nacionales de estadística que hacen más con menos, que producimos mucha más información y de mejor calidad con muchos menos recursos que tenemos en el país. Cada dato, cada ajuste documentado siempre se presenta, porque precisamente parte de esos lineamientos y buenas prácticas es hacerlo. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un proceso, como el cambio de año base que estabas mencionando hace un momento, nosotros lo anunciamos desde el momento en que tomamos esa decisión, como bien estás tú planteando en este momento, hasta cuando se genera el cambio. Lo mismo sucede con los ajustes, y eso pues
lo único que hace es reforzar precisamente esa integridad y la legitimidad de la institución ante la ciudadanía y toda la comunidad internacional. Entonces, esto es parte precisamente de los procesos. Las cifras son producidas por humanos, los humanos pues sin duda alguna también tenemos fallas, nos estamos siempre replanteando esas fallas y las comunicamos para que no se vea y se rectifica, se hace aclaración que son preliminares, a los susceptibles de revisiones y está también la complejidad que pues, tiene temas estadísticos, incluso estadísticos. Ondas del Meta, siguiendo la información, la actualidad, prestando un servicio social, ha venido aquí hasta el DANE a revelar estas cifras por parte de la directora, a la cual le agradecemos su atención y también a todos los oyentes a quienes nos siguen. Ondas del Meta presenta Ondas de Economía. Así creció la producción durante el segundo trimestre de 2025. El PIB real tiene en cuenta los precios constantes y la inflación y crece 2,1%. En precios corrientes el crecimiento nominal es del 7,6% en el total nacional. Resultados preliminares. El desempeño de la economía es positivo después de crecer en el tercer trimestre de 2023 con menos del 0,7% en términos reales. Desde entonces también en lo nominal muestra tendencia de crecimiento hasta las cifras trimestrales de 2025. Comparado al 2024, el crecimiento del segundo trimestre cuando era el 1,7% y luego de un año está al 2,1%, la diferencia es de 0,4%, la expansión real de la economía colombiana. El ciclo productivo alcanzó el máximo auge entre octubre y diciembre. El año siguiente, las cifras relativas anuales de precios constantes entre el primero y segundo trimestre de 2025, la contracción es el 0,6%, con pasar de crecer 2,7% a 2,1%. En este sentido, la tendencia no es la misma como era antes del 2020, cuando el PIB nominal oscilaba entre el 6,2% y 7,8%. La brecha de ambos precios parecía más estable, predecible y normal, aunque el resultado actual en precios corrientes o nominales es igual con el segundo periodo trimestral de 2019, el 7,6% de acuerdo con lo observado. En lo referido a la cifra constante o real crecía el 3,1%. La inflación anual de marzo de 2024, el índice de precios al consumidor, el tercer mes del año estuvo con el 7,36% y después de 12 meses 5,09% en el 2025. En relación con la producción crece a precios corrientes. La corrección del PIB ocurre con pasar la tasa de crecimiento nominal de 10,4% a 7,6% en el segundo trimestre, porque a partir del segundo trimestre de 2024, mientras la inflación disminuye en precios corrientes, el PIB crece. El enfoque del gasto promedio en precios constantes, la demanda interna crece al 4,2% y la diferencia comparada con el segundo trimestre de 2024 es del 2,4%. Entre estos, los gastos de consumo, 3,7%, como los alimentos y bebidas no alcohólicas, 3,9%, la recreación y cultura, 7,2%, bienes y servicios diversos, 4,8%, transporte, el 4,8%, muebles con artículos, el 7,6%, servicios públicos, el 1,6%, prendas de vestir y calzado, el 5%, restaurantes, hoteles, el 1,7%, salud, el 1,7%, comunicaciones, el 6,1%, bebidas alcohólicas, tabaco, el 3,5%, educación, el 1,7%. El comercio creció el 5,6% en el 2024 en el segundo trimestre, cuando crecía con el 0,1%. Entre estas, la comercialización al por mayor y por menor 8,8%, almacenamiento y complementarias al transporte el 9,6%, el transporte aéreo el 14%, alojamiento y servicios de comida el 1,4%, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas el 2%, correo y servicios de mensajería el 6,6%, transporte terrestre el 0,1%, transporte acuático el 10,3%. La contracción de la agricultura es el
5,5%. La diferencia cuando crecía 9,4%. Y en el segundo trimestre, 2025, con el 3,8%. Los cultivos transitorios y permanentes crecían el 3,8%. La ganadería el 8,1%. La pesca y la acuicultura el 25%. Silvicultura y extracción de madera el 0,7%. El cultivo de café decrece menos el 15,8%. La Administración Pública y Defensa, Seguridad Social, Educación y Salud y Servicios Sociales, la contracción es el 1,7%. En el segundo trimestre del 2024 crecía con el promedio de 3,7% y en el 2025 el 1,8%. La educación de no mercado, según el DANE, 3,2%. Educación de mercado el 1,6%. Por aparte, la salud y servicios sociales el 0,4%. La administración agregada con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria el 2,3%. Dos actividades de 12 decrecen, como la construcción con menos el 3,5%, edificaciones residenciales y no residenciales menos el 9,7%, obras de ingeniería civil, alquiler de maquinaria, equipo de construcción menos 3,9%, carreteras y vías de ferrocarril, entre otras obras, crecen más el 9,6%, y la explotación de minas y canteras menos el 10,2%, extracción de minerales metalíferos menos 20%, extracción de carbón, piedra y menos 14,6%, extracción de minas y canteras menos 1%, actividades complementarias el 8,6%. Las ventas en la región llanos orientales el 6,6% respondió en junio, crecimiento de lo comercializado. 4 meses en el primer semestre negativo. A comienzo de año, durante febrero, el 20% vendió más. La región con más dinámica comercial Antioquia, después Atlántica, Bogotá, según cómo son las respuestas de la muestra representativa por cada mes. En junio y a la espera en los próximos meses, la expectativa de los consultados, el 26,67%, esperan crecer más en ventas en la región llanos orientales. Durante el año, el primer semestre en la región, enero fue el mes con más optimismo y mayo donde menos respondieron con vender más. En otras regiones, en Antioquia, espera crecer el 60%, el eje cafetero 64,71%, noroccidente el 53,19%. En los llanos no hay respuesta de emplear más trabajadores en los próximos meses y tampoco disminuirlos. En la región central dejarían de ocupar con menos el 15,79% de los empresarios consultados. En Antioquia el 15% contratará más. La región suroccidental el 11,11% espera contar con más equipo de trabajo las empresas. Las inversiones en maquinaria y equipos sin respuesta de más y menos en la región de los orientales. En el eje cafetero menos el 17,65% dejaría invertir. En la región nororiente el menos 8,51% de los empresarios consultados no espera adquirir estos bienes, así como en Antioquia con menos el 8,33%, distinto donde la adquisición sería mayor, la costa atlántica el 8,33% y seguida por el suroccidente con el 5,56%. En Ondas del Meta, Ondas de Economía, los resultados del PIB trimestral. Esto es Ondas del Meta desde Villavicencio, Colombia. Que estén muy bien.